Auditorio de Noticieros Hoy Mismo Estelar y desde Comayagua les informamos que las autoridades de salud se encuentran alarmadas debido al aumento de casos de COVID-19 en la población y unos 100 trabajadores de la salud ya han resultado positivos de la enfermedad. Escuchemos a continuación al doctor Edwin Guevara, epidemiólogo de salud. Que las últimas 3 semanas han sido nefastas con el COVID. Se nos ha aumentado en casi un 180% la cantidad de personas diagnosticadas y de eso aproximadamente el 10% es personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de aseo, personal de TSA. Todos estos han salido infectados y lamentablemente eso disminuye las fuerzas para combatir estas enfermedades. A nivel de Comayagua, como departamento, tenemos aproximadamente unas 100 personas contagiadas de salud. Ahora, todavía estamos contabilizando las personas que se han contagiado a nivel privado, del personal de salud que trabaja a nivel privado, pero del personal que trabaja aquí en la salud pública, a nivel de departamento son más de 100. Los pronósticos son malos porque va para aumento. En primer lugar tenemos lugares que están en feria, por ejemplo La Libertad y Lajas, y esta situación la mayoría divirtiéndose, anda metida en lugares de concierto y lo más lógico es que vamos a resultar en los siguientes 10 días con un aumento en los casos COVID. Las autoridades de salud continúan haciendo este llamado enérgico a mantener todas las medidas de bioseguridad. Con este importante informe damos paso a los estudios principales de los noticieros Hoy Mismo. Desde Comayagua en cámaras, Marvin Corea les informó Nelly Martínez. Muchas gracias, así es, con más informaciones desde el departamento del Empira. Bueno, y es que el alcalde por el municipio de La Iguala en este departamento manifiesta que ya tienen una contraparte de 900.000 empiras para hacer posible la construcción de un puente que está en este momento destruido por las fuertes corrientes en la carretera norte del departamento y le exige al gobierno central poner la contraparte porque esta obra oscilaría en al menos 1.600.000 empiras y a esta altura mantiene incomunicado a los habitantes. Presenciamos a continuación las declaraciones del funcionario. Nosotros nada más venimos a hacer acto de presencia y a decirle al pueblo qué le estamos ofreciendo y pidiéndole el favor a las alcaldías vecinas que nos puedan ayudar con la contraparte que necesitamos para la construcción de esta caja puente. Solo cuesta 1.600.000 empiras. El pueblo de La Iguala les está ofreciendo 900.000 empiras. Este proyecto debería de hacerlo el gobierno. Aquí quisiéramos ver diputados de todos los partidos, pero aquí nos toca que hacer frente a nosotros los alcaldes, porque para eso nos han puesto, para dar respuesta. Entonces la alcaldía de La Iguala cuenta con 900.000 empiras y con eso estamos empezando a trabajar. Y el día de mañana nos vamos a trasladar con una comisión y el vicealcalde de Gracias a Tegucigalpa a hacer gestiones y podemos conseguir un material para ponerlo sobre las vigas, sobre las columnas que vamos a hacer de cemento. Pero que vamos a solucionar este problema, lo vamos a solucionar y no va a terminar el año cuando vamos a tener hecho este puente, mis amigos. Allí presenciamos a Francis Paz, alcalde por el municipio de La Iguala, con esta exigencia al gobierno central sobre fondos económicos para hacer posible la construcción de un puente que conecte el norte del departamento con la región centro y sur de Lempira. Desde Gracias, soy Carlos Horta y con este informe voy con ustedes al estudio central de los noticieros Hoy Mismo. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic, con nuestra amplia red de Rapivac a nivel nacional. Realiza sin costo tus transacciones. El precio del dólar en Honduras, compra 24.45 lempiras, venta 24.62 lempiras. El precio del euro en Costa Rica, venta 679 colones. Nicaragua 36.41 córdobas, Guatemala 7.93 quetzales, El Salvador $1, Panamá $1. El precio del euro en Honduras, compra 24.70 lempiras, venta 27.21 lempiras. El precio del euro en Costa Rica, venta 699 colones. Nicaragua 38.29 córdobas, Guatemala 9.04 quetzales, El Salvador $1.03, Panamá $1.03. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Porque valoramos tu tiempo y seguridad, hay un Rapivac siempre cerca. Diapositiva es presentada por Óptica Popular. Que se vea lo bueno y en tu rostro la moda. Solo en Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras.
Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. En nuestra noticia positiva nos acompaña el sanpedrano Roger López. Él ha emprendido en honor a la ciudad Helado 0501, pero que sea el que nos dé más detalles cómo comienza este sueño de emprender su propio negocio. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, gracias por estar aquí apoyándonos. Helado 0501, estamos con lo que son los topoillos o charamuca, como en otro lado les dicen. 100% sanpedrano, todo 100% natural. Tenemos varios sabores. ¿Qué sabores? Leche con fresa, tenemos de melón, mora, tamarindo, maracuyá. Todo es 100% natural. ¿Y cuál es su sueño, Roger? Nuestro sueño, pues, que Helado 0501 llegue a cada rincón del país de aquí de Honduras, donde estamos, y que la gente disfrute, saboree lo que es un buen topoillo o charamusca, como le llaman. ¿Y cómo lo pueden contactar para comprar estos deliciosos topoillos de charamusca? Pueden hacer sus pedidos al 9545-2467. Nos pueden hallar en Facebook y en Instagram como Helado 0501. De aquí saca adelante su familia. Gracias a Dios, sí. Ahí vamos luchando con lo que podemos y siempre con los topoillos. ¿Y entrega a domicilio? También tenemos entregas a domicilio con una compañía que directamente los pueden hacer con nosotros también, y nosotros les hacemos sus envíos hasta la puerta de su hogar. Muchas gracias, muy amable. El sanpedrano Roger López, y aquí en Noticieros Hoy Mismo siempre apoyando a los emprendedores con nuestra noticia positiva. Desde San Pedro Sula, Helado 0501. A continuación seguimos con más información. Y la noticia positiva fue presentada por Óptica Popular, que se vea lo bueno y en tu rostro la moda. Solo en Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Muy buenas tardes, un placer poderles saludar justamente desde la ciudad de Ciguatepeque. Hemos abordado a Pablo Munguía, justamente dirigente del Partido Libre, con esta situación que se está presentando en educación, como también en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero al final dicen que tienen solventado esta situación. La toma de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica acá en Ciguatepeque, debido al nombramiento del amigo Jorge Vázquez, porque había un compromiso de los diputados del departamento de Comayagua para apoyar, y fue propuesto el compañero también Eber Castellanos para el cargo de la jefatura de la NE en Ciguatepeque, y pues al no cumplirse ese acuerdo se generó las reacciones que ya todo el mundo conoce ayer. Sin embargo, tuvimos un diálogo ayer con los dos, con Eber Castellanos y con el ingeniero Jorge, y también con el coordinador del partido del municipio de Miámbar, porque aquí hay que poner el contexto. El caso del ingeniero es una propuesta del municipio de Miámbar, y el caso de Eber, pues de acá de Ciguatepeque. Sin embargo, ya se llegó a un acuerdo con la mediación del coordinador departamental. Bueno, escucharon ustedes a Pablo Munguía, dirigente del Partido Libre. Prácticamente estos colectivos son los que están llevando a estas situaciones en todo el país, de las cuales Ciguatepeque no está exenta. Justamente desde aquí, desde la ciudad de Ciguatepeque, vamos hasta San Pedro Sula con usted, Kenia Chinchilla. Buenas noches. La sección económica es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Desde San Pedro Sula me acompaña el economista Carlos Urbizo, hablando precisamente de la posible llegada o el uso de estas criptomonedas, o más conocidos como Bitcoin, al país. ¿Beneficiará o traerá algún beneficio el uso de estas monedas digitales en Honduras? Por ahorita ninguno, ¿verdad? Es algo muy novedoso, a pesar de que tiene como 12 años de existir. Hay como 8,000 o 9,000 monedas de ese tipo, criptomonedas, ¿verdad? Y es una tecnología muy avanzada y no tiene el gobierno control de esa moneda, y por lo consiguiente su política monetaria sería no existente. ¿Sería un riesgo poder incorporar en los negocios o en las pequeñas economías de Honduras el pago con Bitcoin? Bueno, pues que esa es la libertad de cualquiera, usted los puede aceptar si quiere. ¿Qué va a hacer con ellos? Es otro pisto, ¿verdad? El Bitcoin se ha bajado como un 20% de su valor de hace 3 meses aproximadamente. Entonces, pero el gobierno como gobierno no puede estar fomentando algo que todavía es experimental.
tremendamente arriesgado, especulativo. Lo pueden hacer individuos. Aquí yo entiendo que hay muchas personas individualmente que han invertido, algunos hicieron mucho dinero y otros están perdiendo dinero ahorita porque el valor se ha bajado. Sobre todo es que la población puede informarse de este tema, don Carlos. Mire, es bien difícil, no vale ni la pena. Yo le he preguntado a muchos, hasta premios Nobel, y ellos no lo tocan, ¿verdad? No se meten a eso. Tal vez dentro de 49 años va a ser algo muy popular, pero por ahorita no. Y solo piensen esto. ¿Por qué quien me vende Bitcoin quiere agarrar mis dólares? Entonces quiere decir que para él valen más los dólares. Y yo estoy especulando con ese valor. Entonces no tiene sentido. Hay muchas cosas que todavía no se han contestado, que están investigando. Y porque El Salvador lo haga, usted pregunte si usted cree que El Salvador es más inteligente o sabe mucho más de lo que saben los alemanes, que lo que saben los franceses, Estados Unidos, etcétera, etcétera. No. Muchísimas gracias a don Carlos Urbizo, economista de la zona norte del país, dándonos una importante reflexión acerca de este tema. La noticia económica desde San Pedro Sula. Continuamos con más información en Noticieros Hoy Mismo. La sección económica fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Buenas noches nuevamente, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Televicentro y Emisoras Unidas a través de Plantatón se estuvo presente hoy en el lanzamiento del portal de telehuertos y programa de huertos escolares en San Pedro Sula, lo cual fue partícipe el alcalde don Roberto Contreras, quien lo escuchamos a continuación. Sí, Jason, en efecto, hoy hemos lanzado el portal de telehuertos, en el cual estamos estableciendo el primer concurso de huertos escolares, en el cual estamos visitando cerca de 150 centros educativos, un promedio de más o menos unos 100.000 niños que estarán participando por el premio de 100.000 lempiras, 50.000 lempiras o 25.000 lempiras a los mejores huertos establecidos. Entonces tenemos un tutelaje a través de el portal Telehuertos, donde le enseñaremos a los niños cómo cosechar tomates, cómo cosechar chiles, lechugas, rábanos, mostaza y otros legumbres. Lo que pretendemos es que el niño se aleje un poco más del celular y vuelva más a la tierra. Lo que pretendemos con este proyecto es que vuelva al Pentium educativo, lo que es la clase de artes agropecuarias que nosotros practicábamos cuando éramos niños. Esto es algo que se había perdido en los centros educativos, ya no se ponía en práctica y es algo que les va a servir a futuro incluso a estas nuevas generaciones. Sí, es que después de que ellos empiezan a practicar lo que son huertos escolares, viene lo que son huertos en la casa o lo que serían huertos en casa, en el cual el niño ya lleva su enseñanza para producir en casa tomates, chiles, zanahorias y todo esto, y esto fomenta la curiosidad y hace un proceso prácticamente pedagógico. Palabras de don Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, con esta noticia positiva a beneficio de los estudiantes. Con esta información, a continuación nos vamos a una pausa comercial. No se despegue la señal de Noticieros Hoy Mismo porque seguiremos con otras noticias. La sección de tecnología es presentada por Tigo, smartphone 4G LTE a 1.399 lempiras. Tigo, la mejor señal y la mejor cobertura, conectando a Honduras. Mojo Lens es un lente de contacto que tiene una pantalla del tamaño de un grano de arena y controladores en los laterales. El primer lente de contacto inteligente de realidad aumentada se encuentra completamente funcional. Este invento busca destronar al smartphone para convertirse en el mejor aliado tecnológico de las personas. Este lente de contacto se controla con una interfaz única e intuitiva, basada en el seguimiento ocular que permite a los usuarios acceder al contenido y seleccionar elementos sin controles manuales o basados en gestos. Es decir, solo el movimiento natural de los ojos. Ivana Torres, Noticieros Hoy Mismo. La sección de tecnología fue presentada por Tigo, smartphone 4G LTE a 1.399 lempiras. Tigo, la mejor señal y la mejor cobertura, conectando a Honduras. Con alborada, mariachis, caravana y una tarde cultural en el Teatro Manuel Bonilla, empleados, vendedores de Lotería Nacional y socios estratégicos celebró en grande el 65 aniversario del Patronato Nacional de la Infancia. Más de 6 décadas aportando económicamente en programas sociales e infraestructura que aún continúan en funcionamiento en el país, entre ellos el funcionamiento y equipamiento del emblemático Hospital San Felipe, asimismo la construcción y mejoramiento del 70% de
de la red hospitalaria del país, incluidos Los Sésamos, Centro de Salud Médico Odontológico, y Cesares, Centro de Salud Rural. También destaca la donación de los predios donde es ahora el materno infantil de Tegucigalpa, todos ellos construidos con fondos provenientes del Patronato Nacional de la Infancia. El PANI es la institución rectora de las loterías que operan en el país y también es la administradora de la Lotería Nacional con sus productos La Grande y La Chica. Es a través de ellas que se generan los recursos que son utilizados por el gobierno para el funcionamiento de instituciones públicas que brindan atención social. El PANI es la institución rectora de las loterías que operan en el país y también es la administradora de la Lotería Nacional con sus productos La Grande y La Chica. Es a través de ellas que se generan los recursos que son utilizados por el gobierno para el funcionamiento de instituciones públicas que brindan atención social. Gracias. Hoy culminó el juicio oral y público en la causa instruida para Kevin Solórzano Hernández, a quien se le supone responsable de los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Pero el fallo se va a conocer hasta el próximo 5 de agosto. Pero escuchamos las declaraciones del imputado Kevin Solórzano. Con nuestras conclusiones hemos podido otra vez demostrar de nuevo de que pues yo nunca estuve en ese lugar y hemos demostrado mi inocencia. Como lo hemos mantenido desde, como lo dije también adentro, desde la primera vez que me capturaron, lastimosamente he estado en este proceso casi 8 años, pagando algo que no debo, pero yo tengo la fe puesta en Dios que este tribunal va a resolver de una manera correcta, dándome mi absolución. Las declaraciones de Kevin Solórzano, como decíamos, el próximo 5 de agosto se conocerá el fallo. El fallo podrá ser de culpabilidad o fallo de inocencia. Siempre en noticias del Poder Judicial, un juez de letra designado a la petición de las partes dicta medidas distintas a la detención judicial contra 12 imputados por el manejo de recursos del Poder Legislativo. Entre ellos, un diputado y 4 excongresistas acusados de fraude y lavado de activos. La audiencia ya quedó fijada, o la audiencia inicial quedó fijada para el próximo 5 de agosto a las 9 de la mañana. Cabe mencionar que esto es para 12 de los 14 implicados, ya que 2 no se presentaron hoy a la audiencia de declaración de imputado. Lo que puedo informar a esta hora de la tarde-noche, retorno a estudio principal con el licenciado Edgardo Melgar. Muy buenas noches. Muy bien, gracias Alex Laínez. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Ministerio Público pide retornar más de 100 millones de lempiras asegurados en Estados Unidos a Axel López. La secretaria de Finanzas repite la destrucción de las finanzas y el consejero de la Embajada de Estados Unidos le pide ayudar con menos de la destrucción y más de la estrategia. Presidenta del PAC y diputada denuncian amenazas por solicitar juicio político a mencionados en lista Engel. La toma de hoy de los colectivos de Libre fue la Empresa Nacional de Artes Gráficas exigiendo empleo. Concluye juicio contra Kevin Solórzano y el próximo 5 de agosto se conocerá el fallo. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. El Ministerio Público solicitó privación de dominio y el retorno al país de más de 100 millones de lempiras asegurados a Axel López, el proveedor de los, ya sabe usted, 7 fracasados hospitales móviles. Esta es la noticia del día. Mientras circulan videos de Axel López vendiendo hospitales móviles en diferentes países, el Ministerio Público en Honduras interpuso una acción paralela a la penal que ya enfrenta el guatemalteco por la venta a Honduras de 7 hospitales móviles durante el inicio de la pandemia del COVID-19, que terminó en un escándalo por sobrevaloración. Que se restituya a favor del Estado de Honduras más de 100 millones de lempiras que en una coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y una corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos, el Ministerio Público logró asegurar el año anterior en 3 cuentas bancarias de las empresas relacionadas, de los consorcios relacionados a Axel López. Viene ahora el proceso para declarar en juicio estos bienes ya con una sentencia de comiso y a la par
se estarán a través de asistencias jurídicas internacionales solicitando al gobierno de Estados Unidos que ponga a disposición de Honduras este dinero. Es decir, es una recuperación de estos más de 100 millones de lempiras que alrededor equivalen a más de 4 millones de dólares que se encontraron en 3 cuentas bancarias de las empresas de Axel López y dinero que se está pidiendo desde la Fiscalía hondureña regrese al país. Desde el pasado 9 de abril, Axel López tiene una orden de captura con alerta roja internacional y de extradición, pero la Interpol aún no ha actuado. Nosotros como Ministerio Público hemos hecho ya lo propio, se ha solicitado esta orden de captura a nivel internacional a través del circuito de juzgados anticorrupción. Sin embargo, es la Interpol la que tendría que responder esta pregunta porque son ellos los que tienen en su poder ya toda esta documentación y habría que ver qué explicación dan del por qué no se ha ejecutado. Axel López vendió 7 hospitales móviles a Honduras a un valor de 47 millones de dólares y según información del Ministerio Público, el costo real de estos fue de 26.500.000 dólares. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día. En la comunidad de San Miguelito, esto es en Intibucá, falleció una joven de 28 años después de ser atacada a disparos por desconocidos. Su familia exige justicia. Delia Cruz Sánchez, de 28 años, falleció en su vivienda en la aldea Chipucay, San Miguelito, Intibucá. Ella estaba amenazada que me la iban a matar, ella era un testigo protegido. Y sí, me la estaba amenazando. Los que están presos y los que están afuera en libertad porque sacaron a unos de ellos que habían caído. La banda les llaman la banda de los torrotos. Sí, la protegían a ella en Esperanza, pero ya en la aldea ya no, porque ellos no iban a Chipucay. ¿Ya ahí la abandonaron? ¿Ya la policía no llegaba a Chipucay? No, ya ella decidió ir a ver los trabajos y echar 2 mozos y estaba acercando ayer con 2 mocitos. El Ministerio Público informó que la joven no era testigo protegido, sin embargo, sí se había solicitado protección. No estaba bajo el sistema de testigos protegidos, sí había una investigación por presunta violación. La persona, el agresor, está detenido con prisión preventiva en un centro penitenciario. Por supuesto que vamos a seguir investigando a ver qué fue lo que realmente sucedió con esta joven. A la fecha van más de 160 mujeres muertas de manera violenta en el país, según organizaciones defensoras de mujeres. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Lo último en noticias está en el occidente del país, en Santa Rosa de Copán, nuestro corresponsal Ramón Rojas. Ramón, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Hoy, a eso de las 10 de la mañana, la explosión de una cohetería artesanal en el municipio de La Jigua, en el norte del departamento de Copán, dejó 6 personas con heridas de 2º y 3er grado. A esta hora, podemos informarles que de esas 6 personas, 4 se mantienen con vida en el hospital de Occidente y 2 han muerto infortunadamente. Fabricio José Bueno, de 17 años, continúa con vida. También Rosel Javier Miranda Arita, de 22 años. José Elías Bueno, de 29 años. Carlos José Miranda Arita, de 17 años, continúan en cuidados intensivos del Hospital Regional de Occidente porque su estado de salud es delicado. Sin embargo, la misma suerte no corrieron Cristian Alexander Miranda Arita, de 17 años, quien falleció a minutos de haber ingresado al centro asistencial y hace aproximadamente unos 40 minutos ha muerto también Benjamín Gamaliel Perdomo, de 29 años de edad. Todos estos antes mencionados laboraban en un taller de pólvora artesanal en el municipio de La Jigua, en esa humilde casa que ustedes pueden apreciar. Ahí sucedió la tragedia a eso de las 10 de la mañana. Los infortunados fueron trasladados a Santa Rosa de Copán, al Hospital Regional de Occidente, en vehículos particulares y en ambulancias de la Cruz Roja del sector de la entrada de Copán. Pero reitero, para concluir, licenciado Melgar, 2 personas han muerto, una a minutos de haber ingresado al Hospital Regional de Occidente, Cristian Alexander Miranda Arita, de 17 años, un menor de edad, y hace aproximadamente unos 40 minutos
ha muerto Benjamín Gamaliel Perdomo, de 29 años, quien había sufrido un paro cardíaco a eso de la 1 de la tarde, pero la labor de los médicos del hospital lograron mantenerlo con vida. Sin embargo, no aguantó las quemaduras de segundo y tercer grado y murió hace algunos minutos en el centro asistencial antes mencionado. Con este informe yo retorno con ustedes, el licenciado Edgardo Melgar. Amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar, buenas noches. Gracias, Ramón Rojas, nuestro corresponsal en Santa Rosa de Copán. Hoy expiró el hombre que anoche se disparó un balazo en la cabeza, como le informamos aquí con Óscar Valdés, nuestro corresponsal de Catacamas. Pues falleció este hombre que se disparó un balazo en la cabeza después de matar a su pareja en una comunidad de Catacamas, Olancho. Milagro Paguada Rosales, de 30 años, murió ayer a manos de su pareja en el barrio El Espino, en Catacamas, Olancho. Llegó hasta su hogar, ¿verdad?, hasta su casa de habitación, sin mediar palabra, y supuestamente por causas de celos, ¿verdad?, decidió quitarle la vida a ella. Josué Adalid Santos, después de atacarla a disparos, trató de suicidarse, sin embargo, hasta hoy falleció. Al momento de que la Policía Nacional se apersonó ahí con el cuerpo de bomberos, se trasladó hacia un centro asistencial para garantizar de que viviera y así poder hacer el proceso correspondiente para que él pagara por el hecho que había cometido. En horas de la madrugada de hoy, ¿verdad?, expiró en un centro asistencial de la capital de la República. Milagro Paguada deja 2 hijos de 8 y 12 años sin madre. Nos vemos enfrentadas, pareciera, a la indiferencia de los tomadores de decisión, a la falta de voluntad política y de compromiso para que efectivamente la atención a las violencias contra las mujeres y la investigación de la muerte violenta de mujeres y femicidios sea una prioridad de Estado en este país. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. La policía desalojó hoy a lavadores de vehículos en el bordo del Río Blanco en San Pedro Sula. Se habían tomado el Boulevard del Norte hacia la carretera Armenta, porque el alcalde de San Pedro Sula les advirtió que serán sancionados si insisten en lavar vehículos en ese sector. No estoy impidiendo que existan lavadores de carros. Lo que estoy haciendo es responsable a la persona que tiene un carro y que lo lleve a lavar al río. Ahí es donde nosotros lo vamos a topar con una multa de 1.500 lempiras, foto a la placa, y si es rastra, 5.000 lempiras. Vamos a ver quién le truenan más los ayotes. En este audio, el alcalde Roberto Contreras dejó claro que las multas serán a las personas que lleven los carros a lavar al río. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Se empezó a lavar carros abajo del puente. Ahora hay cerca de 42 car wash establecidos ahí, con energía eléctrica, venta de bebidas, y ahora ya tienen talleres de mecánica de rastras también. Entonces, ¿cómo vamos a permitir nosotros que esto siga sucediendo? La alta contaminación al río, el daño ecológico que se le causa al planeta. La respuesta fue inmediata de parte de los enfurecidos lavadores de carros, quienes se tomaron el Boulevard del Norte, obstaculizándolo con enormes piedras, palos y con quemas de llantas. Lo prometió todo eso, que los iba a ayudar, no los ayudó. Ahorita lo que está haciendo es desalojándolos, queriendo cobrarle una multa injusta a los clientes que no tienen por qué. La opinión de otros sanpedranos es que dejen trabajar a los lavadores de carros, ya que no hay muchas opciones de empleo en la ciudad. Imagínense, igual tampoco da lugar a opciones de trabajo el alcalde. O sea, nosotros entendemos que es un nuevo gobierno, pero tampoco está dando opciones. 4 horas duró la protesta. La Policía Nacional recuperó el control de los 2 bulevares que habían sido tomados por los lavadores de carros por las sanciones que la municipalidad quiere implementar a las personas que lleven a lavar carros a los ríos. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Exigiendo empleo, miembros de los colectivos del Partido Libertad y Refundación Libre se tomaron hoy las instalaciones de la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Los colectivos de Libre colocaron banderas en los portones de acceso a la Empresa Nacional de Artes Gráficas para exigir que los tomen en cuenta en sus peticiones. Cada uno de los coordinadores que está hoy presente aquí está queriendo meter su gente de un colectivo de 13 personas en el cual tenemos en cada colonia. Cada coordinador se hace responsable de su gente y por el cual hoy estamos luchando. Para este analista, estas exigencias han sido reiterativas en varias entidades del Estado, por lo que se debe poner un alto. Pero la agresividad de los colectivos
en una excusa inaceptable que es aquella de estar pidiendo trabajo, empleo, es algo que debe ponernos a pensar. Solo imagínese el pueblo hondureño qué pasaría con esos colectivos que son agresivos en este momento si estuvieran armados. El analista Olvan Valladares también recomendó a la presidenta Xiomara Castro que debe gobernar con las personas idóneas, sin importar el partido político. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Por sexto día consecutivo llegaron los colectivos de Libre al barrio Las Cruzitas y nuevamente se tomaron el centro de salud. Ahí, el centro de salud del barrio Las Cruzitas aquí en la capital. Y como puede usted imaginarse, por sexto día consecutivo llegaron los pacientes, los habitantes del sector buscando atención médica y no la recibieron. Los pacientes continúan esperando que haya una solución para que el colectivo de Libre suelte los portones y permita la atención médica. Venía a consulta y me veo con que está tomado el centro. Yo he estado preocupado, compañeros, porque como vecino de estos alrededores, yo vengo a este centro de salud y he visto muchos compañeros que han venido a buscar consulta médica y no se les ha atendido. ¿Usted venía a cita? Sí, yo venía, pero igual no hay, o sea, no hay. Los manifestantes expresaron que el centro de salud continuará cerrado hasta que la directora sea trasladada hacia otro centro de salud. Sabemos de que esto pues es un bien común para todos, es una lucha justa. Estamos haciendo lo correcto. El pueblo hondureño tiene que darse cuenta de que las injusticias tienen que terminar. Ante esta situación, la directora del Centro de Salud de Las Cruzitas expresó: ¿cómo responde a estos ataques? Todo eso es falso. He sido médico asistencial de este centro de salud casi por 7 años. Jamás hubo una queja de la doctora Pamela Vilés por maltrato de pacientes, nunca. Los manifestantes insistieron diciendo que lo que se busca es el bienestar de todos los habitantes del barrio Las Cruzitas recibiendo una atención médica de calidad. Loren Dolmo, Noticieros Hoy Mismo. A partir del próximo lunes 1 de agosto, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte decomisará vehículos que no porten placa, por lo que hacen el llamado a la población a acudir a realizar los trámites necesarios. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Asociación Calidad de Vida presentaron el foro Promotoras Legales, luchando en contexto de altos riesgos, debido a la situación de violencia contra las mujeres en el país. En el Día Internacional del Perro Callejero, la Asociación Arca de Noé solicita ayuda con comida y medicina para los cachorros, comunicarse a través de sus redes sociales. El Instituto Salesiano María Auxiliadora en la capital celebró la Semana de la Identidad Nacional con la elección de la India Bonita y por primera vez la elección del Rey Valiente. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Hoy el Fondo Monetario Internacional dio a conocer su actualización sobre las perspectivas de la economía mundial. Un panorama sombrío y más incierto de julio de 2022. Destacamos un par de renglones. El primero de ellos dice: según el pronóstico de base, el crecimiento para este año se reducirá de 6.1% del año pasado a 3.2% en 2022. Un descenso de 0.4 puntos porcentuales con respecto a la edición de abril de 2022. También advierte que la inflación aumentará todavía más. Mientras el aumento de precios sigue reduciendo el nivel de vida de todo el mundo, la máxima prioridad de las autoridades económicas debería ser el control de la inflación. Reitero, Fondo Monetario Internacional dice: mientras el aumento de precios sigue reduciendo el nivel de vida en todo el mundo, la máxima prioridad de las autoridades económicas debería ser el control de la inflación. La inflación podría ser más difícil de reducir de lo que se esperaba. Sobre ese tema, sobre esas perspectivas de la economía mundial, un panorama sombrío y más incierto, publicado hoy por el Fondo Monetario Internacional, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, en su cuenta de redes sociales hizo el siguiente comentario.
La destrucción de las finanzas públicas ha sido brutal en 13 años post-golpe. Empeñaron, vendieron, privatizaron, endeudaron y corrompieron todo. En estos 6 meses, aún con la grave crisis internacional, avanzamos con fe hacia la refundación de la patria, dice la secretaria de Finanzas. Luego, en el transcurso del día, el consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, el señor Scott Hansen, comentó lo siguiente a las 8:32 de esta mañana. Estimada señora ministra, a pesar de que mensajes como este, haciendo referencia al mensaje de la abogada Moncada, son para el pueblo de Honduras, llega a los oídos de todo el mundo, incluidas las personas que calculan las calificaciones crediticias, como Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Ayúdalos con menos de la destrucción y más de la estrategia. Consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Honduras. Ya esta tarde, el embajador o canciller de Honduras, don Eduardo Enrique Reina, en su cuenta de redes sociales, ha dicho lo siguiente. La embajadora Laura Dogú, embajadora de Estados Unidos en Honduras, nos ha aclarado que este pronunciamiento, el del consejero económico, no es posición oficial ni del gobierno ni de la Embajada de los Estados Unidos de América y ha instruido que sea retirado de inmediato por la persona que las emitió. Y ya no está el tuit del consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, donde le decía a la abogada Rixen Moncada, secretaria de Finanzas, que ayudara al país hablando menos de la destrucción y hablando más sobre el tema de la estrategia a seguir para enfrentar esta situación que plantea a nivel mundial, por supuesto, Latinoamérica y Honduras no es la excepción, de las perspectivas de la economía mundial. Un panorama sombrío y más incierto. Don Julio Raudales es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle aquí en la capital, expresidente del Colegio de Economistas. Su comentario. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Edgardo. Es un placer siempre estar con el teleauditorio de hoy mismo. Mira, acá son 3 cosas que creo que vale la pena medir y reflexionar, Edgardo. La primera es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, que me parece que está bastante claro. Las perspectivas económicas del mundo son bastante sombrías para este año y creo que lo seguirán siendo para los años venideros, lamentablemente. Y vale decir también que dentro de ese informe que emitió el Fondo Monetario, si ya vemos el documento completo, podemos revisar que en el caso de las economías latinoamericanas la cosa va peor que en el caso de otras economías. Es decir, dentro de todo lo malo que está pasando en el mundo, los latinoamericanos estamos un poco más atrasados y hay que reconocer también que la amenaza de la inflación, tal y como lo dice en su documento el FMI, es quizás el elemento más preocupante porque la inflación es el impuesto que más afecta a los pobres. La inflación, Edgardo, no es tanto que los precios suben, sino que el dinero pierde valor. Y esto evidentemente se debe al hecho de que la Reserva Federal de los Estados Unidos ya desde hace algunos años está emitiendo una gran cantidad de dólares y los está enviando al mundo y eso evidentemente hace que por la oferta de la ley, por la ley de la oferta y la demanda, que si hay más dinero, pues las cosas entre más abundantes son, menos valor tienen. Esa es una ley de la economía, ¿no? Entonces el dinero pierde valor y esto nos viene a pegar a nosotros, pero también hay que recordar que el mismo Banco Central ha reconocido que solamente el 45% de la inflación que tenemos hasta ahora, que ya suma 10%, por primera vez desde hace 15 años tenemos una inflación superior a 2 dígitos, ¿verdad? Hay que reconocer que solamente el 45% de esta inflación es importada. El resto obedece también al hecho de que el Banco Central ha estado emitiendo más dinero y esta sobreoferta en la emisión está provocando que los lempiras también pierdan valor. Y eso es un elemento que nos debe preocupar, sobre todo, Edgardo, y quiero hacer mucho énfasis en esto, sobre todo porque todavía no se han hecho efectivos los 44.000 millones de lempiras que el Banco Central le va a prestar al gobierno. Ya fueron aprobados, pero todavía no han entrado al gobierno. Y cuando ese dinero entre al gobierno y el gobierno empiece a pagar
sueldos y salarios que tiene pendientes, prestaciones que tiene pendientes de la gente que están despidiendo. Esto va a generar también que la gente tenga más dinero en su mano, vaya a demandar, y este exceso de demanda de bienes por sobre la producción que está cayendo puede generar todavía una inflación mayor, que podría incluso ya, yo lo estoy viendo, podría llegar incluso al 20%, lo cual, repito, a quien más va a afectar no es a ti y a mí, Edgar, ni a la gente que tenemos un trabajo más o menos fijo, va a afectar a la gente más pobre, la gran mayoría del país, y ese es el cuidado que hay que ponerle a la inflación. El segundo elemento que me parece que hay que reconocer es el hecho de que la ministra sí reclama que ha habido una destrucción económica en el país debido sobre todo a la percepción de impunidad y de corrupción que ha habido en los últimos 13 años. Pero hay que recordarle a la ministra Rixi Moncada que este no es un asunto de 13 años, Edgardo, este es un asunto estructural en el país. El presupuesto, la destrucción fiscal en el país ha venido siendo recurrente desde hace más de 30 años. No ha habido ningún gobierno que la pueda parar y evidentemente esto es algo en lo cual, y ya retomando lo que dice, lo que le contestó el consejero de la Embajada Americana, creo que eso debe de tomarse en serio con reformas que sean realmente estructurales y no con elementos que solo van a dar respuestas en el cortísimo plazo. Entonces, yo pienso que había una expectativa al comienzo de este gobierno de que esas cosas podían mejorar. Creo que tiene razón el consejero, por más que lo hayan desautorizado de parte de la embajada, tiene razón en el sentido de que los calificadoras de riesgo internacional están viendo este tipo de publicaciones. Yo te lo digo personalmente, he recibido como 3 llamadas ya, una de Bloomberg de Nueva York, ¿verdad? De la gente de los brokers que trabajan allá con los tenedores de deuda de Honduras y me han expresado su preocupación por las declaraciones que están dando algunos miembros del gabinete de gobierno acá y están todavía poniendo más sombrío el paraje, las perspectivas de Honduras, ¿no? Y por último, Edgardo, creo que es muy importante que entendamos que hay que ya ir olvidando ese tema del pasado, que mientras no reordenemos con seriedad y no hagamos con seriedad una armonización entre la política fiscal y la política monetaria, estamos corriendo un enorme riesgo de que mucha más gente entre en pobreza en el corto plazo acá en el país. Quiero resumir también un poco lo que es el informe del Fondo Monetario Internacional, que coincide con lo que usted está diciendo, licenciado Raudales. Por ejemplo, las economías de América Latina y el Caribe han seguido recuperándose con fuerza tras la pandemia, pero los vientos están cambiando. Las condiciones financieras mundiales son cada vez más restrictivas y la tendencia alcista de los precios de las materias primas está reinvirtiéndose al tiempo que persisten las presiones inflacionarias. Como consecuencia de la solidez del primer semestre del año y a pesar de que se espera una desaceleración en el segundo, prevemos que la región crecerá 3.0% este año, cifra superior al 2.5% pronosticado en abril. ¿Qué más dice a manera de destacar esta noche el informe del Fondo Monetario Internacional? Como en otras partes del mundo, es probable que las presiones de precios permanezcan elevadas por algún tiempo en la región, según indican nuestros pronósticos de inflación de 12.1% y 8.7% para 2022 y 2023, respectivamente, lo que representa las tasas más elevadas de los últimos 25 años. Las autoridades deben seguir enfocadas en preservar la estabilidad macroeconómica y la cohesión social. Ante los elevados niveles de deuda pública tras la pandemia y el aumento de las tasas de interés reales, será necesario centrar la política fiscal en fortalecer los balances fiscales y garantizar la sostenibilidad de la deuda, manteniendo a la vez el apoyo a las personas más vulnerables con medidas focalizadas y, de ser necesario, temporales, mientras dure el periodo de menor crecimiento e inflación elevada. ¿Cómo traducimos todo eso, licenciado Julio Raudales, para que todos podamos entender?
A ver, lo que está diciendo el Fondo Monetario, Edgardo, es que si bien es cierto, el año 2021 a nivel general, a nivel global, fue un año de recuperación luego de la enorme caída que se dio en el 2020 por la pandemia, esta recuperación se está ralentizando. Durante todo el año 2021 tuvimos crecimiento fuerte, de hecho aquí en Honduras, por ejemplo, tuvimos un crecimiento del 11%, ¿verdad? Que es natural después de una caída tan grande como la que se dio en el 2020, pero que lejos, Edgardo, de darle mayor impulso a este crecimiento que se venía dando en el país, lejos de aprovechar los buenos vientos que venían, porque hay que recordar, Edgardo, también que ese crecimiento que se dio especialmente en Honduras y que está explicado por un aumento sobre todo en el comercio y por una mejora en las exportaciones de maquila, por ejemplo, y de los bienes que generalmente producimos los hondureños como los camarones y el café, que estaban a súper buen precio al comienzo de este año, lejos de, digamos, impulsarlos mayormente, ahora más bien los estamos parando. ¿Y qué es lo que dice el Fondo Monetario que está produciendo este paro, esta ralentización? Aparte de las condiciones derivadas de la guerra de Oriente de Europa, también está el hecho de que los gobiernos están actuando de manera irresponsable, incrementando su gasto. Si el gobierno incrementa su gasto, Edgardo, si exacerba demasiado su gasto, y este gasto no es necesariamente inversión pública en infraestructura y en mejoras en la competitividad para la producción, sino que más bien este gasto se concentra más en aumento de sueldos y salarios, en gasto corriente, esto evidentemente va a contribuir a que la ralentización sea todavía más alta. Y esto se suma a un hecho muy importante que sucedió el día de hoy, Edgardo, que no está en ese reporte del Fondo Monetario, y es que Estados Unidos, la Reserva Federal, volvió a subir en 75 puntos básicos la tasa de interés de la Reserva, y esto evidentemente va a pegar un refrenón fuerte también a la economía norteamericana. Y te lo digo esto porque una de las fuentes, como te decía, que había producido mayor crecimiento en Honduras durante los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año, es que la demanda, por ejemplo, de maquila, de bienes de maquila, aumentó mucho. Las empresas maquiladoras aquí en Honduras no se daban abasto porque los norteamericanos estaban demandando más piezas de ropa, más arneses de vehículos y otras cosas que se producen acá, así como también estaban demandando más café, más camarones, más palma africana y otras cosas que se producían, que de ralentizarse la economía norteamericana con este aumento en la tasa de interés, pues vamos a perder esa demanda, y esto evidentemente es una amenaza que debemos de tratar de solventar con políticas fiscales y monetarias responsables, que lamentablemente es lo que no estamos viendo en los últimos meses. Yo pienso, Edgardo, y lo he venido diciendo ya desde hace algún tiempo, que ese préstamo que va a financiar el presupuesto de este año, ese préstamo que ya van 44,000 millones que está sacando el gobierno de Honduras al Banco Central, va a socavar fuertemente las posibilidades de crecimiento del país este año, y eso, sumado a la inflación, que ya, como te decía, está siendo muy alta, puede tener un impacto muy fuerte, sobre todo en la gente más pobre. Entonces, lo que estamos viendo, Edgardo, es que se está aumentando la posibilidad de que ya comenzamos este año con 70 y pico % de pobreza en Honduras, y que ese porcentaje pueda aumentar a finales de este año si no tomamos medidas adecuadas. Realmente, aplica a Honduras este comentario. Es casi como describir lo que está pasando en Honduras, Edgardo. Sí. Me llama la atención que ese informe del Fondo Monetario es muy paralelo y expresa que, sobre todo aquí en Latinoamérica, como te decía al principio, estamos haciendo las cosas justamente al revés de lo que deberíamos hacer, ¿no? Sí. Yo quisiera ser optimista, Edgardo. Yo apoyo lo que y creo que la presidenta Xiomara Castro pues intenta hacer un esfuerzo para solventar esta situación problemática que se vino a encontrar en el gobierno, pero me da la impresión de que las medidas que se están tomando pues no son las que se deberían tomar. Yo siempre he dicho, ojalá que yo esté equivocado. Lo que sucede es que la historia me desmiente, Edgardo. Siempre que los gobiernos se dedican a aumentar su gasto,
a hacerle préstamos de los bancos centrales al gobierno para financiar déficit, los resultados son catastróficos. Y mirémonos en el espejo muy cercano que tenemos acá de Nicaragua, de Venezuela y de Argentina, que están sufriendo muchísimo los embates de malas políticas públicas. Entonces es importante que entendamos que la economía es una ciencia, Edgardo, es una ciencia que está comprobada, documentada y que habla por la historia, por lo que ha sucedido en otras ocasiones. Y si estamos nosotros repitiendo las mismas lecciones malas que tuvimos en la década de los 80, cuando hay que recordar, Edgardo, aquellas enormes colas que se daban al finales del gobierno del ingeniero Ascona, de gente haciendo colas en las gasolineras, que no habían medicamentos en las farmacias. Creo que deberíamos de aprender esa lección y entender que debe haber una armonización entre la política monetaria y la política fiscal para que de manera correcta se puedan evitar este tipo de crisis, ¿no? Y si a eso le sumamos el problema de empleo, licenciado Raudales. Que es un problema endémico de Honduras. En Honduras, más de la mitad de la población tiene un empleo precario, Edgardo. Más de 2 millones de personas, de trabajadoras y trabajadores de Honduras, tienen un empleo cuyo ingreso, ¿verdad?, no es suficiente para poder vivir, y esa es la razón fundamental por la cual buscan la frontera. ¿Por qué? Porque ellos entienden que en otros lares, en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, pueden obtener un ingreso 10 veces superior al que obtienen aquí en Honduras. Y evidentemente estas políticas públicas desbalanceadas que se han venido repitiendo históricamente del país, pero que se han profundizado, yo diría, en los últimos 6, 7 meses, no ayudan en nada a que la perspectiva pueda advertirse como reversible, ¿no? Licenciado, y para terminar, licenciado Raudales, me llama mucho la atención esto que hace referencia al Fondo Monetario Internacional. Dice, las autoridades deben seguir enfocadas en preservar la estabilidad macroeconómica. Las autoridades deben seguir enfocadas en preservar la estabilidad macroeconómica y, reitero y subrayo, la cohesión social. ¿Qué es cohesión social? Cohesión social es unidad, es consenso, es medidas, políticas públicas aceptadas, consensuadas por diferentes grupos sociales o diferentes grupos que integran una sociedad. Y creo que eso de la cohesión social, licenciado Raudales, nos está haciendo mucha, pero mucha falta actualmente. Dos cositas para terminar, Edgardo, que tienen que ver con lo que dice el informe al final. La primera es que yo lo dije en una columna que publiqué la semana pasada en uno de los diarios de aquí del país. El gobierno está haciendo algunos esfuerzos sectoriales, Edgardo. Yo no desconozco que, por ejemplo, en el caso del ENE se está tomando el toro por los cuernos, como dicen, ¿verdad? Y se está haciendo un trabajo importante para ayudar a revertir la situación negativa que tiene la empresa en este momento. Lo mismo pasa en el tema de seguridad, ¿verdad? Lo mismo también se está haciendo en el tema del apoyo al empleo. Pero nada de eso va a suceder, Edgardo, si no tenemos estabilidad macroeconómica. Hay que recordar esa vieja lección, Edgardo. La estabilidad macroeconómica no te garantiza crecimiento ni prosperidad. Pero sin estabilidad macroeconómica, lo único que tenés seguro es que va a tener más pobreza y más violencia en el país. Entonces, repito, la estabilidad macroeconómica no garantiza bienestar, pero sin estabilidad macroeconómica no hay bienestar. No es posible el bienestar. Es lo primero que tenemos que hacer. Y me da la impresión que en estos 7, 8 meses de gobierno, 6 meses de gobierno que se cumplen mañana, Edgardo, hemos estado haciendo esfuerzos sectoriales. Yo no lo desconozco eso, pero no se ha estado trabajando adecuadamente en el tema macroeconómico. Y eso yo creo que es importante que las actuales autoridades lo conozcan, ¿verdad? Y luego lo segundo, Edgardo, desde hace bastante tiempo ya un grupo de profesionales, incluidos el actual vicepresidente del Congreso Nacional, don Hugo Noé Pino, la actual presidenta del Banco Central, doña Rebeca Santos, y el actual presidente del Banco de la Producción y la Vivienda, don Edwin Araque, y otros exfuncionarios del gobierno, en donde cuentan también don Arturo Alvarado, don Juan Ferrera,
y otras personas hemos estado trabajando en la propuesta de un diálogo fiscal, Edgardo, que es absolutamente necesario y que tiene que ver mucho con ese tema de la cohesión social, un diálogo. Y por suerte hemos tenido buena escucha por parte del doctor Hugo Noé Pino, que ahora está en el gobierno junto con Rebeca y el doctor Edwin Araque, para que podamos trabajar en eso. Yo creo que es importante que avancemos en ese tema, y desde la Universidad José Cecilio del Valle lo estamos tratando de liderar junto con el Instituto Neerlandés para la Democracia Participativa. Ojalá que podamos avanzar en esto, porque sí, más allá de las palabras, Edgardo, es importante ponernos a trabajar en un diálogo fiscal. Si ya de por sí el panorama es sombrío y más incierto, como dice el Fondo Monetario Internacional, con un país polarizado como el que tenemos en la actualidad, va a ser mucho más difícil la tarea, ¿eh? Es correcto. Nada se puede lograr con un país dividido, Edgardo. La misma Biblia lo dice, ¿no? Gracias, licenciado Raudales, por acompañarnos esta noche. Como siempre, es un gusto. Hasta luego. Gracias. El licenciado Julio Raudales es rector de la Universidad José Cecilio del Valle, aquí en la capital, y además expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, mire, vamos de engaño en engaño, ¿eh? Mire cómo quedaron engañados allá en el norte del país los pobladores de Guaruma II, en Villanueva Cortés. Después de eta y ota, les prometieron una y mil cosas, la reparación de los bordos, esto y lo demás, y eso quedó absolutamente en nada. Ya regresamos. La diputada Karen Martínez del Partido Anticorrupción y la presidenta del PAC, Marlene Alvarenga, presentaron denuncia ante el Ministerio Público hoy por amenazas recibidas luego de presentar solicitud de juicio político contra los vicepresidentes del Congreso Nacional mencionados en la lista Engel. Cuando yo salgo al parqueo del Congreso Nacional, donde se supone que tenemos que estar guardados, resguardados y protegidos todos, me encuentro vulnerable. Encuentro el retrovisor de mi vehículo quebrado, habiendo más vehículos dentro del Congreso y solo el mío salió quebrado. Entonces, si algo normalmente ocurre a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de la presidenta del partido y su familia, pues sabemos que fue este gobierno con nombre y apellido. La señora Xiomara Castro de Zelaya, el señor Racel Tomé y el señor Luis Redondo. Yo, Marlene Alvarenga, responsabilizo al gobierno de la presidenta Xiomara si algo le llega a pasar a la diputada Karen Martínez y su familia, o me llega a pasar algo a mí y a mi familia. Ellos son los únicos responsables de cualquier situación que pueda suceder. Esperamos que no sea así. Eta y ota, hace ¿qué? 2 años ya casi. Engañados con la construcción de bordos, quedaron pobladores de Guaruma II en Villanueva Cortés, donde hace meses debieron iniciar las obras para evitar nuevas inundaciones. En promesas quedó la reconstrucción de 160 metros lineales de bordo en Guaruma II, en el municipio de Villanueva. No cumplieron porque ellos dijeron el lunes traemos la maquinaria y no trajeron nada. Nosotros los quedamos esperando y hasta la vez estamos esperando, como dijo el de ahí del ¿Tienen miedo ustedes? Claro que sí, cuando llueve y se llena ni dormimos, vigiando de arriba a qué hora se los cae encima. Con maleta en mano duermen los pobladores para que las inundaciones no los agarren desprevenidos. Siempre tenemos ya las maletillas listas, va por cualquier cosa. Sacamos en que sea la ropa. Y esperamos, va un llamado a las autoridades centrales o municipales, pues de que pongan mano en esto para terminar la reparación de este bordo. Los encargados de la reconstrucción del bordo en ese sector solo llegan a observar y luego se marchan, sin darle respuesta a más de 2.000 pobladores en riesgo en Villanueva y La Lima. Nunca cumplen pues la palabra que ellos dicen. Han venido 3 comisiones y aquí solo palabra y palabra y palabra. Y ahora que sin bordos. Pues sí, es lo que tenemos temor. Mire, ese bordo día están diciendo que lo van a venir a hacer. El lunes traemos las máquinas y nada traen. Entonces, la vez pasada que se llenó el río, nosotros no dormimos toda la noche, estar esperando que a qué hora se salía ese río. Debido al riesgo que representa el río Chamelecón sin un bordo de contención, varias son las familias que han abandonado sus hogares. En Guaruma II, José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, la señora Laura Dogú, ha dicho hace unos minutos: gracias, ministro Savillón, secretario de Seguridad, por reunirse hoy con el secretario Mayorkas y conmigo. Esperamos continuar cooperando, especialmente en la seguridad
de la frontera hondureña y la lucha contra el crimen transnacional y la trata de personas. Y acompaña su mensaje de un comentario que hizo el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas, que visita el país entre ayer y hoy, y acompañado de algunas fotografías de la reunión hoy con el secretario de Seguridad, el señor Savillón. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, doctor Omar Videa, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto estar con usted y con la amable teleaudiencia de los noticieros hoy mismo. Me están diciendo que en las próximas horas Estados Unidos podría declarar emergencia de salud pública por la cantidad de casos de viruela del mono. ¿Algún comentario rapidito sobre eso, doctor? Bueno, efectivamente, fíjese que en estos últimos 4 días los casos han aumentado en 3.700. Tenemos 18.755 casos confirmados. Y es Estados Unidos el país que haya presentado el mayor incremento en este mes de julio. Se han incrementado los casos hasta en un 72% en los últimos 15 días. Entonces, es el país con el mayor crecimiento y creo que es oportuno dictar medidas como una emergencia nacional, como ya lo hizo la Organización Mundial de la Salud, donde pues ha involucrado a todos los países a que redoblen esfuerzos en la vigilancia contra la viruela del mono, que es cuestión de días para que ingrese a nuestro país. Supera los 3.500 casos de viruela del mono en Estados Unidos. Sí. Correcto, sí. Así es. En las próximas horas podría declarar emergencia de salud pública Estados Unidos por la cantidad de casos. ¿Y cómo se está esto rápidamente esparciendo, doctor? Sí, ha sido algo que sigilosamente. Recuerde que este virus fue detectado el primer caso el 15 de mayo. O sea, estamos hablando solamente de 2 meses y medio. Y tenemos casi 20.000 casos. O sea, esta semana vamos a llegar a los 20.000. Están detectándose en promedio entre 1.000 y 1.500 casos diarios en todo el mundo. Y se siguen involucrando mucho más países, que ya superan los 75 en la actualidad. ¿Va a entrar la viruela del mono a Honduras? Sí, va a ingresar, es lo que probablemente va a ocurrir. Recuerde que es la misma historia del COVID-19, ¿verdad? Cuando lo veíamos de lejos de China, y pues es una epidemia esta, que tarde o temprano va a ingresar al país, porque recuerde que tenemos las comunicaciones a través de los puertos marítimos, terrestres y aéreos, y teniendo un país como Estados Unidos, así como ingresó la subvariante BA.5 por la migración. Es muy difícil lograr hacer una contención, pero es muy importante la detección temprana, porque si un país como Honduras no detecta los primeros casos de manera temprana, el comportamiento va a ser muy distinto, porque recuerde que entre más casos hay, muy difícil es hacer una contención. Ya volvemos. Bueno, doctor, hoy se cumplen 124 semanas con COVID-19 en Honduras y usted titula Más vivo que nunca. Es correcto, tenemos 124 semanas y el COVID-19 en esta nueva ola está más vivo que nunca, y compartiremos datos en los cuales hace ver que la ola va en ascenso. Usted podría creer, ¿verdad? O muchos pueden pensar de que esto ya comienza a bajar, y no es así. Como se ha evidenciado, la ola tiene un pico, y ese pico es sostenible y tiene un crecimiento que más o menos son de 2 a 3 semanas continuas. Y hemos empezado la semana anterior a lo que hemos llamado el inicio del pico. Entonces, el COVID-19 está más vivo que nunca, y veremos en las estadísticas cómo los casos se siguen incrementando en esta semana 124. Casos confirmados en estas 124 semanas son 438.050, doctor, oficialmente, ¿verdad? Oficialmente, el número de fallecidos es de 10.932. Siguen falleciendo personas, se siguen sumando semana tras semana de manera oficial, y tenemos una tasa de letalidad en este momento del 2.5%, aunque la letalidad de la ola es mucho menor. Ahora compartimos los casos de COVID-19 contemplados en estos últimos meses, de abril a julio. Estamos viendo cómo los casos en este momento se han incrementado. Ya para esta semana tenemos un total de 3.254. Veníamos de 3.086. Tenemos un incremento de un 6% en los casos en estos últimos 7 días que tenemos reportes. Pero mucho ojo, también ha habido una ligera reducción en el número de pruebas, pero pese a eso, los casos continúan aumentando. Y vea este dato, vea esta información, el comportamiento mes a mes que ha tenido desde abril a julio. En este momento, faltando todavía 5 días de reporte para concluir con julio, acumulamos 8.911 contagios y veníamos del mes de junio de 1.361.
Eso significa un incremento de un 550%. En ninguna ola usted ha visto una comparación de un mes a otro con una curva tan vertical como la que estamos viendo en este momento, y eso hace pensar de que la cantidad de contagios puede estar superando lo que son las olas anteriores, porque recuerde que hay un subregistro. En Estados Unidos se establece que hasta 7 veces más puede ser el incremento de casos producto de la detección de test caseros, que se está haciendo mucho también en Honduras, y que una vez que sale positivo la persona, recibe el tratamiento, pero ese caso no es reportado. Los casos de COVID-19 por departamento, estamos viendo cómo en el Distrito Central se concentra la mayor cantidad de casos, un 28%, con 908 contagios. Luego lo sigue lo que es el departamento de Atlántida, uno de los departamentos o el departamento con mayor crecimiento, con 402 casos que representan el 13%. Y luego finalmente el departamento de Cortés en el tercer lugar en el número de casos con 199. Pero es prácticamente generalizado. Esta es la característica de la ola, una diseminación territorial completa en cada país cuando se da esto. Y cuando vemos cómo está el comportamiento a nivel hospitalario, en el termómetro, el Distrito Central, los hospitales del Distrito Central albergan el 27% de todos los casos hospitalizados por COVID-19 en este momento. Pero un crecimiento importante se está viendo también en los hospitales de la región centro-occidental del país. La región Atlántida con el 16%, San Pedro Sula con un 11%, la región sur, que mantiene ese cuarto lugar en ocupación con un 13%, y la región de Oriente con un 10%. Los hospitales ubicados en esta área, estamos viendo cómo todos están teniendo un incremento, pero principalmente la región centro-occidental, donde se concentran principalmente el hospital de Copán, es uno de los que mayor incremento de personas hospitalizadas está teniendo según los reportes oficiales. Y ahora les vamos a presentar lo que son las conclusiones de la semana 124 con COVID-19 en el país. 35% es la positividad actual. La positividad más alta de esta ola es en la actualidad, la cual aumentó en un 2% en comparación a la semana anterior. Al departamento de Atlántida es el departamento con mayor crecimiento de casos de COVID-19 en la última semana, incrementándose en un 400% el departamento de Atlántida en comparación a la semana anterior. La zona centro-occidental, los hospitales ubicados ahí, muestran el mayor crecimiento en comparación a lo que ha venido siendo la semana anterior con un 12%, en esta semana tuvo un incremento a un 16%, lo que representa un 4% más en la distribución de las personas hospitalizadas por COVID-19. Y la conclusión de esta semana, y la proyección de esta semana también es que la nueva ola por COVID-19 tiene un comportamiento en contagios muy similar a Delta. Comparando todas las olas anteriores, hemos evaluado y hemos visto que tiene un comportamiento similar en los contagios y en la positividad. Su agresividad es menor no por la subvariante, es menor por una variable que se llama vacuna. Es lo único que está mostrando una diferencia en relación a las olas anteriores, cuando han sido olas agresivas en contagio y han llevado muchas personas a los hospitales, pero hay una variable en este momento que es la vacunación. Doctor, usted decía al inicio, bueno, siguen falleciendo hondureños y aquí lo reportamos a diario. Así lo indica también de manera oficial los reportes de la Secretaría de Salud. No evidentemente en la cantidad diaria que se reportaban los fallecidos en 2020 y 2021, pero continúan hondureños falleciendo. Y la característica o la condición similar es que son mayores de edad, mayores de 70 años incluso, aunque se han presentado casos también de menor, pero la mayoría son de 70 años en adelante, con algunas comorbilidades, pero sin el esquema completo de vacunación, doctor. Es correcto. La mayor parte de las personas que han fallecido de tercera edad han tenido en promedio entre 2 y 3 dosis de vacunas. Y lo más importante de esto es que esta población recibió su última dosis de vacuna el año pasado. Y eso realmente es algo que pone en alto riesgo a las personas de fallecer, porque usted ya pasó 6 meses, independientemente tenga 3 dosis de vacuna en este momento, ya su inmunidad artificial se ha vencido. Y es presa fácil si se unen otros factores como los que usted comentaba. Por eso, aplicarse la segunda dosis de refuerzo, que en este caso sería la 4ª dosis.
es clave, y eso para todas las personas mayores de 40 años, porque tenemos jóvenes ya de 18 años con neumonía, licenciado Edgardo Melgar. Óigame, ya lo que mirábamos en Delta ya lo estoy viendo ahora. 18 años con neumonía en el día 3. 3 preguntas rapiditas. 3 rapiditas. dosis de vacuna. Tres preguntas rapiditas, doctor. La primera, ¿en cuánto tiempo comienzan los síntomas con estas nuevas subvariantes? De 24 a 48 horas del contagio. Rápido. Súper rápido. Súper rápido. 24 a 48 horas del contagio. Del contagio. La incubación es sumamente corta, de 1 a 2 días. Los síntomas, fiebre, tos, gripe, fatiga, dolor muscular, se pierde el olfato y el gusto también, ¿verdad, doctor? Se pierde el gusto y el olfato, esa BA.5, bien frecuente. Estamos viendo que prácticamente, yo le podría decir que 1 de 4 personas con COVID-19 en la actualidad están perdiendo el gusto y el olfato. ¿Cuándo deja de contagiar una persona con COVID? Se deja de contagiar hasta aproximadamente el día 10, mucho ojo con eso. Muchas empresas han incorporado a su población más rápido de lo esperado y lo que ha ocurrido es contagios masivos, mucho ojo. Entonces hay que guardar prudencia en el sentido de esperar al menos 10 días, porque hay personas que se hacen la prueba, ¿verdad? Ya sea el antígeno o el PCR, y están saliendo positivas y se alarman. No, es que para salir negativo hay que esperar aproximadamente 10 días. Si se trató, ojo, si no recibe tratamiento, la carga viral va a estar ahí presente y se puede llevar hasta 14 días. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, buenas noches. Gracias. El doctor Omar Videa, consultor, asesor de noticieros hoy mismo en el tema COVID y temas de salud. Gracias a ustedes por su atención, buenas noches y que estén bien.